Hola, muy buenas noches y bienvenidos a lo que va a ser esto del programa de Rizodidáctica, algo que se está iniciando como un proyecto donde chicos que ya han comenzado pues a laborar en sus carreras están ya pues en la apertura, ¿no?, de este proyecto que también lo llamamos pues da parte de tus conocimientos a este proyecto, para lo cual el día de hoy justamente presentando, que la tienen ahí en pantalla, tenemos a la señorita Carla Huatuco Landini, una abogada especializada que el día de hoy nos va a hablar acerca sobre la tutela de derechos. Bien, damos por iniciado este evento, te damos también a ti pase, Carla, y agradeciéndote siempre por esta participación en este programa de Rizodidáctica. Bienvenida seas. Mucho gusto, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos los participantes o todos los que logran visualizar el video. Ante todo, como ya me había mencionado, mi nombre es Carla Huatuco Landini, pertenezco a la Asociación de Abogados HIR. También el tema de hoy que les voy a presentar y creo que es muy importante definir es la tutela de derechos, que creo que es un tema muy poco tocado en nuestra sociedad y poco conocido por la poca importancia que se le da, pero para mí es muy importante porque ya poco que demos con la entrevista conoceremos la gran relevancia que tiene. Muy bien, Carla, de verdad te agradezco tu tiempo y el esmero que de repente le das a este programa. Que vuelvo a decir, Rizodidáctica es un proyecto que busca ya que los jóvenes sean escuchados. A veces piensan que los jóvenes de repente aún no son preparados, no están especializados en los temas. Y algo muy recurrente es justamente, por ejemplo, en el tema de derecho que el día de hoy nos va a hablar, es justamente sobre estos conceptos que no manejamos muy bien. Y siendo ustedes jóvenes, también deben de conocerlo. Vamos a dar con el inicio de este programa, ¿te parece? Y bueno, la primera pregunta que justamente se me ha presentado es ¿qué es la tutela de derechos exactamente? ¿Qué significa eso? Claro, para nosotros poder hablar acerca de la tutela de derechos he hecho una presentación para comprenderlo de una forma más didáctica. Nosotros debemos entender que a veces en un proceso puede existir desigualdades. Entonces, aquí nace lo que es la tutela. Tutela viene a significar lo que es protección. Cuando nosotros nos referimos a este término penal, porque es exclusivamente al proceso penal, vamos a ver que esto va a ser una garantía. De ahí nace lo que es esta frase que pueden ver en pantalla. Regula desigualdades entre el perseguido y el perseguidor, o nosotros como lo conocemos como el imputado, a la persona a quien se le está acusando de un delito o se le está persiguiendo como tal. Siendo así, también ya para hablar de la normativa, nosotros podemos encontrar la tutela de derechos en nuestro artículo 71, en el numeral 4 de nuestro nuevo Código Procesal. Por lo cual, para definirlo de una forma más simple, conozcámoslo como la garantía que se le da al imputado cuando existan ciertas irregularidades en el proceso. Ah, ya, interesante. Lo que a mí me surge en la pregunta también dentro de ello es, pues, ¿cuándo se aplica esto de la tutela de derechos y quiénes pues podrían recibir este tipo de documento? Vayamos por la segunda parte. Quienes pueden recibir esto de la tutela de derechos es solamente al imputado. El imputado es a la persona que se le está acusando del delito. Ahora, ¿cuándo se puede dar la tutela de derechos? Tenemos que tener en cuenta el siguiente gráfico, que es las etapas del proceso penal. Nosotros tenemos 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria se divide en 2 etapas, que es la de diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Ya en la etapa intermedia se realiza el saneamiento del proceso y en el de juzgamiento, como dice de cierta forma por su nombre, se juzga. Ahora, la tutela de derechos exclusivamente se da cuando nos encontramos en la primera etapa, que es la investigación preparatoria. Solamente, como pueden ver en pantalla, por esta parte.
más no en la intermedia, más no en la del juzgamiento. Eso quiere decir que justamente durante el proceso de la investigación, los que participan de repente en el proceso de, digamos, de antes del juicio tienen que estar preparados, ¿no? Lo que también, o sea, justamente me pregunto es cómo es la intervención con respecto a la parte policial. A veces vemos estos casos, ¿no? Donde la policía pues le tiene que participar en estas diligencias, ¿no? Y cómo tú, digamos, haces que ellos eviten transgredir esos derechos. Para poder responder a esas preguntas, creo que también tengo que especificar acerca de qué características tiene lo que es la tutela de derecho. Y nosotros, en nuestra materia de abogados, tenemos que tener en claro 2 acuerdos penales que nos va a servir como regular este tema. Por ejemplo, tenemos el 4-2010 y el 2-2012. De aquí he sacado 4 características que me parece como prerequisito poder especificar. Uno, nos dice que estos derechos que son para la tutela de derechos son taxativos. Taxativos quiere decir que ya están especificados en nuestro código penal, nuestro código procesal penal. Números clausus, o sea, números cerrados. Por ejemplo, solo suelen ser ciertos, que lo pueden ver en la siguiente pantalla, son conocidos como estos. Si uno de estos de aquí no es cometido, se han violado, se puede pedir lo que es la tutela de derechos, solamente en los que aparecen en pantalla, más no otros derechos, porque eso ya tiene otra forma de regularse, otra forma de proceder en la vía penal. Cuando yo digo que es de carácter residual, significa de que exclusivamente es la única forma de que se pueda resolver mediante la tutela de derechos. No existe otro medio con el cual pueda la justicia darse en el caso a favor de los imputados. Aquí también, un dato muy interesante que me aparece esclarecer es quién lleva a cabo lo que es la audiencia de la tutela de derechos, por quién se va a dar. Porque claramente el fiscal y la policía, como me señaló, es unas personas que van a recaudar elementos de convicción contra el imputado. En este caso tenemos al juez garantista, que es también conocido como el juez de investigación preparatoria. Se le dice juez garantista, le decimos en el tema de penal, porque garantiza los derechos tanto de ambas partes, como el afectado, como quien ha afectado a esa persona. Asimismo, vemos que aquí, ¿cuál es la finalidad? Como ya les iba especificando a un inicio, tiene tanto la importancia de resguardar, dar la protección a lo que es el imputado. Ahora, ya enfocándonos a la pregunta en sí, en general, solamente daríamos como tutela de derecho cuando el policía no ha dado a conocer los cargos incriminados a la persona que es el imputado, no le ha dado las causas de la detención y los demás que podemos ver en pantalla. Ya veo. Ahora, supongamos ya, en el caso de que hay hay un delito de hurto, donde el agraviado pues participa directamente en la investigación. Ahí, ¿se puede omitir la tutela de derechos habiendo un crimen ya identificado? No. Como le iba repitiendo, por ejemplo, si es que ya el tema del hurto fue por flagrancia, ¿correcto? Va a seguir igual la línea del proceso. Si ya pues estamos en la investigación preparatoria, aquí ya se hace lo que es el requerimiento de acusación. El requerimiento de acusación es lo que el fiscal, a data de lo que ha informado a la policía, porque esa es una acusación, va a reemitir su requerimiento. Este requerimiento, si cumple con todas las necesidades, es por ejemplo que al mismo detenido se le está dando a conocer los cargos, las causas de su detención, se le designa una persona, está su abogado. Si cumple con todo ello, no habría por qué dar la tutela de derechos. Y no importa que esto sea dado por flagrancia o por una u otra índole. Igual el tema tiene que seguir aquí. Requerimiento y pasamos a lo que es la etapa intermedia y lo que es el juzgamiento. No hay ninguna observación más que dar allá. Interesante. Y justamente eso basándonos para los jóvenes, para que vayan entendiendo, ¿no? Y yo justamente quiero preguntarte, a veces, ¿no? Ya basándonos para los chicos, en las películas. Claro. Dice que, por ejemplo, el policía lee tus derechos.
En caso de, digamos que al detenido, procesado, no se le lean sus respectivos derechos, uno puede acceder a ser liberado por no haber sido correctamente detenido. ¿Y este proceso es parte de la tutela de derechos? Es importante las películas que a veces se asemejan a la realidad. En esta parte sí tienen que leerte tus derechos los policías. Pero, como le digo, a veces al momento de detenerte, tienen que decirte, ¿sabes qué? Estás siendo detenido por tal índole. Por ejemplo, estás siendo acusado, se te ha encontrado robando, hurtando. Tiene que especificarle por qué forma se está siendo detenido. En esta causa se entraría en lo que es la tutela de derechos. Algo que quizás ahora sí un poquito fuera de lo que te iba a preguntar es con respecto a que la tutela de derechos es un documento. Se puede presentar de vía escrita o de forma oral, pero mayormente se le tiene que conceder escrita porque todo en el procedimiento penal es mixto. Nuestro procedimiento penal es de causa mixta. Esto quiere decir que puede ser verbalizada o, como ya le mencioné, valga la redundancia. Pero mayormente, como en los casos que hemos estado viendo en nuestro juzgado, es que todos presentan de forma escrita porque tiene que tener varios acontecimientos, el requerimiento fiscal o otras cosas que informan en el caso. Eso quiere decir que si hay evidencias contundentes, el procesado puede o ya no puede acceder también a la tutela de derechos, ¿no? También tiene que presentar esta evidencia. Y eso más o menos lo que, como le se mencionaba, todo se confina a lo que es el requerimiento. Porque en el requerimiento se especifica todo detalladamente. A propósito de eso, ¿qué leyes peruanas, digamos en la Constitución o en el Código Procesal Penal, se manifiestan sobre esto de las tutelas de derecho? Para saber un poco más. Claramente, la tutela de derecho está vinculada a lo que son derechos constitucionales, derechos que justamente que todo parte de nuestra Constitución peruana. Por ejemplo, el ser detenido, el ser informado conforme a ley, todo eso es regulado todo justamente en base a lo que es nuestro Código Penal. Es por eso importante, incluso chicos, conocer sobre lo que es el Código Procesal Penal, ¿no? Porque si uno no conoce, termina pues a veces cayendo en eso de la falta de los derechos que a veces uno tiene o debe de tener al momento de ser detenido, por las diversas circunstancias, ¿no? Claro. Ahora, tú sabes, por ejemplo, hay un caso muy resaltante durante este proceso de juicios en el Perú, ¿no? Hablamos pues justamente de la audiencia general del caso de organización criminal de Keiko Fujimori, que es muy resonante. Yo lo que quiero preguntar es ¿cómo deben proceder las partes en aplicar la tutela de derechos en ese caso? Claro, yo creo que en este caso no se aplicaría lo que es la tutela de derechos, por el mismo hecho de que en el tema de Keiko Fujimori ya se encuentran en otra etapa, se encuentran en la etapa de juzgamiento. Hemos visto que ya se está oralizando, ya se están presentando las partes, se ha verbalizado. Entonces ya no procedería, porque exclusivamente esta tutela de derechos acaba aquí y muere aquí. No tendría por qué acotarse. E incluso si es que se haya cometido algún error aquí y no se haya especificado, no se haya dado cuenta, ya tendría que verse otro medio para el cual subsanar ese error, pero no sería la tutela de derechos, porque como ya lo especifiqué, esto es claramente y únicamente quien lo vela, el juez garantista. Pero eso no suele ser un error muy cometido, porque justamente en esta etapa intermedia es donde se sanea el proceso. Acá se ve todo lo malo que se ha pasado y acá se decide si se subsana o se comete alguna otra diligencia. Ah, mira qué interesante. Sí, pues justamente con lo que ya habías explicado, es antes del juicio, ¿no? La tutela trabaja en lo que es llamado investigación preparatoria. Entonces que en cuanto al juzgamiento ya no hay una visualización, nada, ya tienen todo listo. Correcto. Entonces, mira, hay una cuestión de que a veces, esta es una pregunta que a veces le surgió a un chico, ¿no? Porque en base a lo que también justamente viendo esto del juicio de
la tutela de derechos, en el juzgamiento. Se escuchó, por ejemplo, que los medios informativos al fiscal Domingo Pérez, ¿no?, referirse a Fujimori como organización criminal y como una familia de antecedentes delincuenciales, y de que la señora Keiko, investigada, es hija de un dictador, a lo cual el juzgado pidió las respectivas retractaciones, ¿no? Sin embargo, el fiscal Domingo Pérez explicó y siguió con un proceso. ¿Hay aquí una vulneración a los derechos? Fue prácticamente, digamos, procedente el haber resaltado tales calificativos como debió actuar la abogada también con respecto a esto, Juliana Loza. Yo me refiero más, sé que es un juicio, ¿no? Pero el detalle, lo que a veces pregunto es, han habido términos que afectan con la dignidad. Y a veces cuando tú escuchas en el juicio dices, pero ¿cómo pueden estar reclamando algo que quizás ya se ha presentado previo, ¿no?, durante de repente el proceso de investigación o en la intermedia, ¿no? Eso es lo que quisiera que me expliques. Sé que es un poco lejos de la tutela de derechos, pero hablo de la parte de la dignidad, ¿no?, durante el proceso de juzgamiento. Yo considero, ya por parte personal de la actuación, de haber utilizado ciertos términos en un juicio que es también a nivel nacional y de interés también internacional, es muy despectivo de parte, ¿no?, del juez, porque haber determinado así a una persona quien recién está siendo acusada y usar términos que involucran a otro proceso, a otra parte de su familia, que incluso no tendrían relación con el caso, va contra el código de ética. Nosotros, tanto como abogados, nos regimos por el código de ética, y también los jueces, en cierta forma, tienen su mismo reglamento de cómo actuar y tienen que ser supervisados. En este caso, como abogada, requeriría una sanción de lo que es el juez por haber utilizado esos términos tan despectivos hacia Keiko Fujimori. Y sabes qué es lo interesante, Carla, porque justamente basándonos en eso, el juez durante el proceso le dijo, sabe, retráctese, no diga tales calificativos, pero él justificó diciendo que ya lo había presentado durante un documento que ya, imagino, ya lo habían leído, ¿no? Dice que en el documento se expresa de tal manera y no hay nada que las otras partes no hubieran escuchado. Eso es lo que le entendí más o menos en el juicio al fiscal Domingo Pérez, ¿no? O sea, ¿se puede hacer eso? ¿En el documento puede estar plasmado todos esos calificativos también? No. Nosotros, justamente, tanto fiscal, jueces, abogados, nos debemos regir con la decencia y con la ética, menos de términos discriminatorios hacia las personas, ya sea un imputado o sea justamente por quien estamos velando, ¿no?, proteger sus derechos. No me parece correcto. Yo creo que necesariamente requieren una sanción, porque en los casos que hemos visto no se suele utilizar esos términos y más aún por un fiscal, que él tiene la experiencia y conocimiento de poder redactar documentos. Bueno, no hablemos más de política, porque a veces creo que nos van a espiar y nos van a cortar el canal. Entonces, para evitar ese tipo de juicios, vamos a pasar con algo relacionado a ello, justamente en ese proceso de detención, ¿no?, por la dignidad. Yo creo que mucho de lo que es el derecho, incluso esto en la tutela de derechos, hablan de la dignidad de la persona, quieren cuidar la dignidad de la persona, ¿verdad? Ahora, en ese proceso de detención, ¿es correcto que un acusado detenido lleve el chaleco de detención y sea enmarrocado y expuesto a los medios televisivos? ¿Hay alguna vulnerabilidad de esos derechos? Y aquí es donde también se puede aplicar eso de la tutela de derechos. No habría, como vengo a decir, que ingrese a una tutela de derechos, porque no se especifica en el número taxativo. Sin embargo, ya de forma personal, considero que sí he visto o he leído algunos casos que han llegado a lo que es la Corte Interamericana, porque se vulnera la dignidad del preso o de la persona que se le está imputando. Debemos entender que en el proceso penal es cierto de que mayormente se juzga a la persona que se le está culpando de cierto delito. Sin embargo, también el Estado debe resguardar a esa persona, no afectando su dignidad y menos aún
exponiéndolo a los medios, enmarrocándolo, utilizando la fuerza. Y eso son cosas que pasaba creo que en el siglo XIX, que creo que no esperemos que suceda en la actualidad. Sería hasta en el siglo XX, la verdad, ¿no? Y hasta el siglo XXI, no sé, bueno, estamos viendo justamente en ese proceso y la vulnerabilidad de los derechos en base a la dignidad. Entonces, una pregunta quizás algo más contundente para que vayan entendiendo de la tutela de derechos. ¿Qué es lo que defiende la tutela de derechos en términos más, digamos, para que los chicos lo entiendan? En términos más simples, protege los derechos del imputado, o mejor dicho, protege los derechos a la persona de quien se le está acusando un delito en un proceso penal. Es la forma creo que más simplificada de explicarlo. Aquí no es en el proceso de investigación, ¿no? Claro, porque también aquí vemos un derecho de que como le iba especificando, que mayormente las personas, y he escuchado, en el Estado resguarda más o trata de proteger más, o existen más medios o mecanismos de proteger a la persona que supuestamente está siendo vulnerada. Entonces es por eso que nace la tutela de derechos, también como un resguardo de un inocente que podría estar siendo acusado. Y es por eso que nace también con eso. En la investigación preparatoria a veces dice para el ingreso a los domicilios, ¿no? Justamente ahí quiero resaltar esta pregunta que quizás quisiera una aclaración, ¿no? ¿Cómo la policía o fiscales deben actuar ante un evento de ingresar a un domicilio? ¿Y cómo puede, digamos, uno a veces evitar que la policía ingrese hacia tu domicilio? ¿Cómo? Eso es un tema muy interesante porque al momento de que un policía intenta entrar a tu domicilio sin algún documento, porque ellos deben tener un documento autorizado por el juez, que el juez diga si se está permitiendo de que se ingrese. Porque si no existe ese documento, estaría violando un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad, que también puedes denunciar en caso algún policía no presente este documento, no te haga ver. Ya, por ejemplo, tenemos aquí algunos artículos de lo que es el Código Procesal Penal, que nos enumera qué derechos deben ser considerados en base a lo que es la tutela de derechos. Por ejemplo, como primero tenemos el conocimiento de los cargos incriminados. Tú al momento de ser detenido o al momento de que también el fiscal presenta ya su requerimiento, que es en investigación preparatoria formalizada, el requerimiento de acusación, un paréntesis para especificar, es aquella, como el fiscal, qué es lo que menciona de por qué tú estás siendo procesado o por qué se está continuando la investigación o por qué se sigue, ¿no? Entonces, si en eso no existe lo que es el cargo, puedes presentar lo que es la tutela de derechos. Otro más importante, que también las causas de detención, que creo que esto se da más por el caso policial, que sucedía mayormente, por ejemplo el caso Azul, que creo que es muy conocido, donde a una persona se la había detenido y pasado actos muy violentos. En este caso hubiera conocido lo que es la tutela de derechos. También aquí creo que veo un derecho que es muy conocido y visto en películas, y creo que es la de no tener un abogado. Yo recomiendo mayormente de que tú al momento de ser detenido y no firmes nada, o si en caso firmas, sea en presencia de tu abogado o del fiscal y de la policía, porque eso es un requerimiento muy importante. Hecho de que si no se encuentra la firma de alguno de estos presentes, puede declararse la nulidad. Aquí en términos legales, la nulidad significa que se invalide este documento o incluso se llegue a dar la nulidad de todo el proceso. O en términos más fácil, que se caiga todo. Ya no haya nada de pesquisa. No, es por eso que a veces los abogados son muy cuidadosos de revisar tanto las detenciones, algún documento, testimonios, declaraciones y etc. También está lo que es el derecho a la posibilidad de realizar una llamada en cuanto te encuentres detenido. Creo que esto es muy conocido en diversas películas,
el de decir tienes derecho a una llamada. Si te la niegan, también puede ser causa de tutela de derechos. Aquí también, el no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan altere. Justamente acá les mencionaba el caso Azul Celeste. Para hacerlo un poco más breve, se trataba de que una persona que era transgénero, si mal no recuerdo, iba caminando a las 10 de la mañana y fue detenido por algunos policías a las 2 de la mañana. Sin embargo, en la detención constaba que lo retiraron a las 4, cuando fue a las 6 de la mañana. Ya al día siguiente, la persona toda ilesa porque había sido introducido objetos que los policías suelen andar, las varas. También había sido golpeado, estrangulado. Fue también discriminado diciéndole términos muy despectivos. Entonces, acontece de que él fue a un sector policial de otro lugar, no recibieron su denuncia hasta llegar a un caso insólito. Después de esto tuvo que irse a lo que es la Corte Internacional, donde fue declarado el Estado peruano culpable por haber hecho emisorio por términos discriminatorios. Este caso, si hubiera sido tratado por un buen abogado, yo creo que considero lo hubiera logrado, ¿no?, a favor de la persona que ha sido vulnerada. Pero aquí es un término importante, recordemos que también esto es en base a lo que es el imputado. En este caso, ya en la Corte Interamericana, Azul Celeste ingresó ya no como imputado, que fue hecho en nuestro proceso peruano, no como una persona vulnerada. Y creo que estos serían algunos derechos que podrías explicar. Claro, en cuestión de derechos creo que los términos se amplían, ¿no? Uno nomás es la tutela de derechos, pero hay una serie de, digamos, actividades que incluso, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera saber, a ver, para un menor de edad, si es detenido, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento de la detención y la invulnerabilidad de sus derechos? O sea, ¿cómo se procede a la firma del acta, por ejemplo, con un menor de edad? No se puede, ¿no? Tiene que, justamente los menores de edad tienen que estar con sus padres mismos al momento de justamente que son detenidos, o llamar a sus papás para que se comuniquen. En caso de que sea un acto delincuencial o haya cometido algún delito, igual tiene que estar con presencia de un abogado. Eso es en todos los casos. Ya en un proceso no se da como en un proceso penal. No se va a juzgar. Por ejemplo, supongamos que es un menor de edad de 16 años y otro de 25. Es diferente la medida a aplicarse al menor de edad, porque nuestro código penal, en el artículo 20, si mal no recuerdo, existen lo que son atenuantes. Atenuantes significa que son formas de descontar la pena cuando eres menor de edad, por ejemplo. Y en ese caso se le daría esa medida. Ahora lo que quisiera también preguntarte es esto. ¿Cuál es la importancia de los plazos establecidos en el proceso de investigación? Eso es muy juzgado por la sociedad, pero supongamos que en nuestro derecho procesal penal idealizamos que debe durar máximo un año, por el plazo que sea. Por ejemplo, la investigación preparatoria se divide en base a los tipos de delitos. Delitos especiales, delitos comunes, delitos criminales, se le da plazos correspondientes, por ejemplo, 60 días, 90 días. Pero a veces suele utilizarse más tiempo del debido. Se prolongan años justamente por lo que es muy acomedido en lo que es el derecho a los abogados e incluso en lo que es la Fiscalía, el Ministerio Público, por la demora o la carga procesal. Es por eso que le dicen, o como le conocemos, la idealización procesal de los plazos, porque no se llega a cumplir. Pero en cierta forma, un beneficio del abogado al agarrar esta normativa es que supongamos que el fiscal ha pedido 60 días para lo que es la investigación preparatoria, que estamos aquí, y no la ha cumplido, se está pasando del resto de vida. Entonces, como un buen abogado, al tener en cuenta ya los plazos, ya sean hábiles,
puedes pedir que se sancione o se termine así la investigación o los elementos de convicción, que son las conocidos como las pruebas, pero en derecho son elementos de convicción, sean descartados o anulados porque ya están fuera de plazo. De cierta forma, es también ayuda en lo que es nuestro derecho procesal. En caso, pues, por ejemplo, no se haya hallado culpabilidad y bueno, pues se haya vulnerado los derechos de la persona, ¿cómo el Estado procede pues a esto de la llamada reparación civil? Reparación civil no se da en la tutela de derechos. Eso creo que sería un poco importante especificar. Cuando supongamos en un caso ya se pruebe en la audiencia de tutela, porque hay una audiencia que sí o sí será verbal, solamente en caso se haya probado de que o el juez de garantista considere de que sí es necesaria la audiencia, supongamos de que termina esta tutela, se subsana todos los errores, igual encuentra acusado, esto va a seguir igual. Pero en caso encuentre alguna vulneración, no se resarce los daños, a menos porque ya ese es un proceso más largo. Por ejemplo, solamente habría en caso de que he visto el de no ser objeto de medios intimidadores o la dignidad. En estos casos sí podría irse contra el Estado peruano. Pero en los demás, como tal, no existe un resarcimiento económico a favor. O sea, puede darse el proceso, pero como he visto, no les recomiendo porque es más dilatorio. No, a veces no sale muy a favor. Ya, chicos, así que escuchar, no portarse mal, la única forma es en la última parte, ¿eh? Muy bien, para ver en esta parte, es una pregunta extra, ya, un poco alejándonos quizás de la tutela de derechos. ¿Cuál es la diferencia entre el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal y si hay algunos otros documentos que aplican pues las demás leyes de derechos para el ciudadano? Ya. Este es nuestro código, como pueden verlo como tal. A la mitad, casi por ahí, van a encontrar a lo que es el código penal, que se encuentran todos los delitos, ya sean los comunes o los especiales. En el procesal se encuentra, valga la redundancia, el procedimiento como tal. Ahí es lo que les especificaba, los plazos, la tutela de derecho, los medios que se pueden utilizar. Aquí vemos lo que es la pena máxima, pena mínima. Pena máxima se conoce, por ejemplo, en el delito, supongamos, no me recuerdo también, de homicidio, menor de 4 años, mayor de 9. Por ejemplo, el mínimo legal es 4, máximo 9. Eso se lo conoce. Otros que podría encontrar, por ejemplo, es el Código Penal Militar Policial, que creo que también es muy poco abarcado y también lo dominan algunos abogados en el estudio, por ejemplo, que es para la detención o al momento de actuar, que es también muy importante, pero poco conocido. Pero algo más importante que recalcar, yo creo que como futuros ciudadanos, a la juventud de ahora, a los que ya ejercemos la carrera, ya cualquiera que sea, debemos conocer lo que es la Constitución, porque ya sea tanto en materia civil o materia penal o otro tipo de rama de derecho que ejerce en todo el ámbito, es la Constitución, porque de ahí sale todo desglosado, parte de todo. Si no va de acuerdo a la Constitución, no sería derecho. Wow, miren la importancia, chicos, de leer. Justamente hay que tomar en cuenta de que estos documentos no solamente hablan de cómo un ciudadano debe actuar, sino también de cómo las leyes trabajan en base a ello. A veces es un poco contradictoria, pero ¿no es así, Carmen? La misma por los congresistas, porque yo creo de que también, es que yo creo de que las personas, si leyeran un poco más, no sería tan desacatosa o tan disconforme lo que escribe, o como dicta la norma, los mismos fiscales, abogados, policías, irían todo en la normativa, porque como dicen, o escuché a un docente hace unos años, que la norma está, la norma ya está hecha y la norma, lo único que falta en nuestro Estado peruano es aplicar correctamente, no crear más leyes que disuadan o disgregarse lo que es a nuestra Constitución o a nuestras otras normas que sí son de aplicancia.
Muy cierto. Actualmente, por ejemplo, se escucha eso en las noticias. Creo que han creado casi 52 leyes nomás durante este proceso de, digamos, de Sí. este congreso. Wow. Bueno, en fin, ya creo que fue muy interesante. ¿Algunas acotaciones más con respecto a lo que es la tutela de derechos, Carla? Claro, más o menos creo de que darle gran importancia a la tutela de derechos. Yo creo que una persona que conoce sus derechos puede desenvolverse en la sociedad. Si tú, joven, adulto o futura promesa, eres detenido y resulta que se te ha vulnerado algunos derechos como los que has visto en la pantalla, llames a tu abogado porque a veces muchos abogados no conocen sobre esta garantía procesal y le des un poco de conocimiento para que sepa, porque a veces es un poco mejor saber que no saber nada. Buena acotación. Bien, agradecerte, Carla, de verdad esta entrevista es un buen inicio prácticamente para esto sobre conceptos de leyes y no olvidar, jóvenes, que prácticamente las leyes siempre van a la par de la ciudadanía. Agradecerte nuevamente, Carla, el programa Rizodidáctica nuevamente activándose y esperando pues tenerte en una próxima con algún tema más que sea de mayor relevancia e interés. Gracias, Carla. Muchas gracias. Y agradecer a cada uno de ustedes, chicos, que vayan viendo este video que será subido pues a nuestra página en Rizodidáctica. Además de ello, invitarles también a que ustedes se hagan escuchar, porque este programa de Rizodidáctica está para ampliar más allá los conocimientos que también pueden darnos los chicos. Y eso es todo por hoy. Agradecerles infinitamente y muchas más. Y esto fue todo. Les agradecemos. Un fuerte abrazo. Cuídense. Nos vemos. Bye, chicos. Cuídense.